Lo mejor que puedo decirte es que una vez que el globo ocular fue penetrado con la tinta, se sintió como si hubiera agarrado 10 fragmentos de vidrio y los hubiera frotado en mi ojo. Algunos tatuajes están destinados a decir algo, pero a veces lo que terminan diciendo es, todo salió mal. Ya sea la persona que pidió 3 pequeñas estrellas y se despertó pareciendo una constelación, o el que se tatuó audazmente "El crimen paga" en la frente, solo para descubrir muy rápidamente que no es así. Estas son las historias de cuando los tatuajes en la cara salen mal. Número 16. Paul Terry. La mayoría de las personas involucradas en actividades sospechosas intentan mezclarse para evitar el calor de la ley, desaparecer en el fondo o al menos evitar llamar la atención sobre sí mismas. Pero Paul Terry hizo exactamente lo contrario. Este hombre básicamente convirtió su propia cara en un cartel ambulante de malas decisiones, comenzando con las palabras "que se jodan los policías" tatuadas audazmente en su frente. Si eso no fuera suficiente, su rostro también estaba decorado con cuernos de diablo, un beso de lápiz labial rojo brillante en su mejilla y una variedad de otros tatuajes inconfundibles que lo hacían instantáneamente reconocible. Así que cuando Paul y su pareja, Sonia Marie Morrow, decidieron robar a su exnovio en Tulsa, Oklahoma, identificar al culpable no fue exactamente un desafío para las autoridades del caso. Según los informes, los dos irrumpieron en la casa del hombre armados con un cuchillo. Paul se quedó allí, exigiendo dinero, mientras que Sonia supuestamente presionaba aún más a su ex. La víctima entregó su billetera, pero eso no fue suficiente. Sonia siguió presionando, tratando de sacarle más. Las cosas solo se calmaron cuando el ex amenazó con llamar a la policía. Fue entonces cuando la pareja finalmente se fue. Pero en lugar de mantenerse bajo perfil después de un robo a mano armada, Paul siguió paseando por la ciudad como si nada hubiera pasado, luciendo un rostro lleno de tatuajes llamativos y agresivos que prácticamente gritaban "¡Arréstame!". Con marcas faciales tan únicas, no le tomó mucho tiempo a la policía conectar los puntos. Una vez que la víctima dio una descripción, el juego terminó. Paul Terry era tan fácil de rastrear como un letrero de neón parpadeante, y al final, sus propios tatuajes aseguraron que no hubiera dónde esconderse. Pero este siguiente caso mostró lo que sucede cuando la tinta en la cara de alguien termina haciendo más titulares que el propio crimen. Número 15. William Bottoms Jr. William Bottoms Jr. no solo tenía antecedentes penales, los llevaba en la cara. Sus fotos policiales contaban su propia historia, cada una más tatuada que la anterior, como una línea de tiempo visual de decisiones en aumento. Para cuando fue a juicio, su rostro era casi irreconocible bajo las capas de tatuajes. Había cuernos de diablo tatuados en su frente, patrones de calaveras grabados en su piel y varios símbolos que parecían multiplicarse con cada arresto. Incluso su propio equipo de defensa lo admitió. Estaban preocupados de que el jurado no pudiera separar al hombre de las marcas. Pero ninguna cantidad de tinta podía distraer de lo que realmente sucedió. En Luisiana, en el año 2017, se descubrieron 2 hombres sin vida en el asiento trasero de un coche abandonado. Se había echado una manta sobre sus restos, como si eso pudiera ocultar de alguna manera lo que había ocurrido. La escena era escalofriante, y las pruebas apuntaban directamente a Bottoms. El caso se abrió cuando su novia de ese momento, Megan Gaylord, se presentó. No solo sabía lo que pasó, ella estaba allí. Según su testimonio, la noche había comenzado lentamente, pero las cosas se descontrolaron rápidamente. Supuestamente, Bottoms perdió el control, sacó un arma y mató a ambos hombres. Su relato de esa noche fue gráfico, detallado y devastador. Al final, su testimonio se convirtió en una de las pruebas más condenatorias presentadas en el tribunal. Pero el caso no se detuvo solo con William. Su hermano gemelo idéntico ya estaba en el radar de la policía por cargos relacionados con armas. Los dos compartían no solo ADN, sino también una reputación y una tendencia a meterse en problemas. Cuando los oficiales finalmente alcanzaron a su hermano durante un intento de arresto, las cosas se intensificaron rápidamente. Según se informa, sacó un arma y la policía respondió con disparos. No sobrevivió. En el tribunal, William enfrentó las consecuencias solo, pero el caos que lo rodeaba dejaba claro que esto no era solo un crimen aislado. Era la culminación de una vida sumida en la violencia, la adicción y decisiones que dejaron una marca permanente en su rostro y en la sala del tribunal. Pero a veces, los policías resuelven un caso con una investigación sólida. Otras veces, el sospechoso prácticamente les entrega la evidencia en su propia frente. Eso es exactamente lo que pasó con Donald Murray. Número 14. Donald Murray. Donald Murray pensó que tatuarse las palabras "el crimen paga" en la cara era ingenioso, hasta que demostró lo contrario al ser arrestado. La policía en Terre Haute, Indiana, lo persiguió después de que supuestamente robó un coche y se dio a la fuga. Pero seamos realistas,
¿Hasta dónde pensaba llegar con ese tatuaje gritando ironía en cada semáforo en rojo? Y este tampoco fue su primer momento en los titulares. Donald ya había aparecido en Live PD el año anterior, después de llevar a la policía en otra persecución salvaje que terminó con un choque contra un árbol y un intento fallido de escape a pie. No era exactamente un genio criminal. Terminó enfrentando una larga lista de cargos: robo de auto, conducción temeraria, resistencia al arresto y posesión de metanfetaminas, y sentado en la cárcel con una fianza de $15,000. Dado su historial, eso podría ser una ganga. Número 13. Grace Wiseman. Las pecas están de moda. A la gente le encanta ese brillo suave y natural que dan. Pero pecas artificiales, eso es arriesgado, especialmente cuando la persona equivocada sostiene la aguja. Grace Wiseman lo aprendió de la manera difícil después de pagar solo 50 libras a un artista de tatuajes cosméticos recién certificado para agregar algunos puntos naturales a su cara. El resultado fue un desastre. En lugar de mejoras sutiles, terminó con marcas duras y desiguales que parecían más salpicaduras de tinta permanente que piel besada por el sol. Cuando vio los resultados, fue devastador. Lo que se suponía que iba a ser un lindo realce se convirtió en un completo desastre de belleza. Y no puedes simplemente lavarlo. Afortunadamente, un artista experto en corrección de tatuajes intervino con un método no láser para deshacer lentamente el daño. Pero es un proceso largo y tedioso, y uno que viene con una gran lección. A veces, ese precio bajo viene con un costo mayor. Número 12. Kimberly Fleming. Adolescente con 56 estrellas tatuadas en la cara admite que mintió sobre haberse quedado dormida durante el proceso. Esto suena como material de leyenda urbana, pero es real. Imagina que entraste a una tienda de tatuajes esperando algo mínimo, tal vez 3 pequeñas estrellas cerca de tu ojo. Eso es exactamente lo que Kimberly Fleming pensó que estaba obteniendo. Pero al final, su cara estaba cubierta con 56 estrellas. ¿Cómo sucede eso? ¿Lo entendió mal? ¿El artista improvisó una constelación en sus mejillas? Su primera explicación fue que se había quedado dormida durante la sesión. Según ella, estaba dormida mientras la aguja zumbaba por su cara y se despertó con lo que parecía una explosión de mapa estelar. Pero aquí es donde se complica. El tatuador se defendió con fuerza. Dijo que ella estuvo completamente despierta todo el tiempo y sabía exactamente lo que estaba pasando. Y para respaldarlo, hay imágenes reales de ella sonriendo y admirando su nuevo tatuaje justo después de la sesión. Entonces, ¿qué la hizo arrepentirse de repente? Sus padres no lo aceptaron, y tan pronto como su papá vio su nuevo aspecto, las cosas se descontrolaron. Pero le dijo al London Telegraph que mintió sobre quedarse dormida porque su padre estaba furioso con ella. Y fue entonces cuando surgió toda la historia de la inconsciencia. Los tatuajes en la cara son arriesgados, pero ¿tatuajes en el globo ocular? Eso es otro nivel, y para Anaya Peterson podría haberle costado la vista. Número 11. Anaya Peterson. A los 32 años, esta estudiante de Derecho de Belfast decidió llevar los límites del arte corporal al tatuarse el blanco de sus ojos, pero en lugar de un aspecto único, se encontró con una pesadilla médica. Anaya había visto a otros intentarlo, especialmente a una modelo australiana que se tiñó los ojos de azul y perdió temporalmente la visión. Esa recuperación le dio confianza a Anaya, quizás demasiada. Es Amber Luke. Los ojos tatuados de Luke inspiraron a Peterson a probar ese estilo. En julio de 2020, se tatuó el ojo derecho de azul. Algo de irritación, algunos dolores de cabeza, pero nada alarmante. Así que en diciembre siguió adelante con el ojo izquierdo, esta vez optando por el morado. En pocos meses, las cosas tomaron un giro serio. Para agosto del año siguiente, se despertó sin poder abrir los ojos. Sus párpados estaban hinchados y el dolor era intenso. Los médicos la conectaron rápidamente a un suero, mientras intentaban averiguar cuánto daño se había hecho. Comenzaron a aparecer manchas flotantes en su visión y ver caras a distancia se volvió un desafío. La peor parte es que no hay forma de revertirlo. A diferencia de la tinta en la piel, no se puede eliminar el pigmento del ojo con láser. Una vez que está ahí, eso es todo. Con los tatuajes en la cara está el actuar por impulso, y luego está lo que hizo Mike James. Número 10. Mike James. El influencer colombiano tuvo demasiados sentimientos después de la victoria de Argentina en la Copa del Mundo y decidió poner su admiración al frente y al centro, literalmente. Se tatuó el nombre de Messi en la frente con letras enormes. Y para rematar, 3 estrellas en una mejilla para marcar el trío de títulos de Argentina, y la palabra Dios tatuada en la otra. Fue un homenaje en toda la cara, y por un breve momento pensó que era genial. Durante unas 2 semanas, a Mike le encantaba la atención, publicando videos, sonriendo a la cámara, actuando como si hubiera hecho el movimiento definitivo de fan. Pero luego el entusiasmo se desvaneció y la realidad se impuso.
Hizo público su arrepentimiento, diciendo que deseaba no haberlo hecho, y las redes sociales tampoco se contuvieron. Mensajes negativos, la gente me juzgaba y hasta me amenazaba por un tatuaje que hoy en día ustedes saben que es falso. Pero justo cuando pensabas que el arrepentimiento público era el colmo de las malas decisiones de tatuajes, este siguiente tipo no solo se hizo inolvidable, prácticamente le entregó a la policía un GPS. Número 9. Cody Keenan. Algunos fugitivos se esconden, otros pueden cambiar su apariencia, pero Cody Keenan, él anda por ahí con Mighty Mongrel Mob tatuado audazmente en su cara. A los 28 años, Keenan ya ha estado entrando y saliendo de problemas, y con el tatuaje se puso en fuga nuevamente. La policía de Wado rápidamente comenzó a buscarlo, pero con ese tipo de tinta no es exactamente difícil de encontrar. Su cara prácticamente está haciendo el trabajo de la policía. Y aquí está el asunto, un tatuaje en la cara ya es un compromiso serio. Pero marcarte con el nombre de una pandilla, eso te sigue a todas partes. En la calle, en el tribunal, durante una entrevista de trabajo, incluso al entrar a una tienda. Incluso si quisiera pasar desapercibido, ese tatuaje asegura que nunca desaparezca realmente. Pero así como la tinta de un hombre hizo que esconderse fuera imposible, Sam Piper tomó las cosas en una dirección diferente, copiando un tatuaje tan icónico que seguramente llamaría la atención. Número 8. Sam Piper. Sam Piper siempre se sintió atraído por los tatuajes, el arte, la actitud, la identidad que llevan. Para cuando llegó a sus veintitantos, su cuerpo ya era un lienzo de pájaros, nombres, llamas y símbolos que contaban pequeñas partes de la historia de su vida. Pero algo sobre su última idea llevó las cosas a un territorio completamente nuevo. Quería un tatuaje en la cara. No cualquier tatuaje en la cara, una copia de la legendaria tinta de Mike Tyson. I see tattoos on that face, and I'm like, oh, because I don't feel my tattoo. El atrevido diseño tribal que se curvaba por la cara de Tyson era instantáneamente reconocible, y Sam pensó que le daría a su propia colección de tatuajes un toque especial. ¿El problema? No lo pensó detenidamente. Sam no era boxeador. Ni siquiera estaba particularmente interesado en Tyson como persona. Solo pensó que el tatuaje se veía genial, como algo que lo haría destacar. Y tenía razón en eso, pero no de la manera que esperaba. Cuando presentó la idea a los tatuadores de su área, no quedaron impresionados. Sabes, durante años, la mayoría de los tatuadores nunca tatuarían la cara de un hombre. Muchos de ellos, no lo harán. 5 tiendas diferentes lo rechazaron de plano. Algunas intentaron disuadirlo, otras simplemente negaron con la cabeza. Sabían exactamente lo que ese tipo de tatuaje significaba en el mundo real, y no querían tener nada que ver con eso. Pero Sam no captó la indirecta. En lugar de reflexionar, tomó los rechazos como un desafío. Eventualmente, encontró a alguien dispuesto a hacer el trabajo, tal vez un artista menos experimentado, o simplemente a alguien que no hacía demasiadas preguntas. De cualquier manera, Sam finalmente consiguió lo que pidió. Un diseño llamativo tatuado en su rostro, envolviéndose desde la sien hasta la mejilla, igual que el de Tyson. El arrepentimiento llegó antes de que desapareciera el enrojecimiento. El tatuaje no solo cambió su apariencia, sino también cómo la gente lo trataba. Bueno, fui a hacerme un tatuaje y, bueno, era un EV80 en el trabajo, ¿sabes? En cuanto salió, lo sintió. Los extraños lo miraban demasiado tiempo. Algunos se apartaban por completo. Otros parecían nerviosos o incómodos al pasar junto a él en la calle. Incluso la policía se dio cuenta, deteniéndolo con más frecuencia que nunca. No había cometido un crimen, pero el tatuaje hacía que la gente asumiera que podría. Lo que había comenzado como una decisión estética ahora estaba arruinando su vida social, sus perspectivas laborales y su sentido de sí mismo. Al principio Sam intentó ignorarlo, pero con el tiempo, la realidad se impuso. Este único tatuaje lo había empujado a una versión de sí mismo que nunca quiso ser. Finalmente tomó la difícil decisión de comenzar la eliminación con láser. Pero si hacerse el tatuaje tomó menos de 1 hora, quitarlo tomaría cerca de 2 años, docenas de sesiones dolorosas y un golpe serio a su bolsillo. No había atajos, solo un proceso lento y prolongado para borrar una decisión tomada en un instante. Imagina hacerte un tatuaje tan atrevido que te pinta como un sospechoso inmediato, te impide que te tomen en serio o incluso conseguir un trabajo. Eso es exactamente lo que estaba a punto de sucederle a Mark Kropp. Número 7. Mark Kropp. El joven de 19 años de Nueva Zelanda, cuyo colosal tatuaje devastó en la mandíbula, lo convirtió en una sensación en Internet, pero no del tipo bueno. Criado sin padres, rodeado de malos modelos a seguir y alcohol, y expulsado de la escuela a los 11 años, la vida temprana de Mark fue todo menos fácil. A los 17 años, estaba a punto de convertirse en padre, pero en lugar de buscar un trabajo legítimo, recurrió a robar a un turista a punta de cuchillo por una disputa menor.
Eso lo llevó a pasar 2 años en prisión. Ahora, ¿qué llevaría a un joven a hacerse un tatuaje así? Mientras estaba encerrado, Mark y su hermano decidieron emborracharse con alcohol casero y pensaron que hacerse un pequeño tatuaje sería una idea divertida. Estaba cumpliendo una sentencia de 2 años y 3 meses en prisión por un cargo de robo agravado. Pero las cosas rápidamente se salieron de control. Y antes de darse cuenta, la mandíbula de Mark estaba permanentemente tatuada con la palabra Devast, en letras negras y gruesas. Su nombre de calle. Ahora imagina esto. Acabas de cumplir tu condena, estás tratando de encaminar tu vida, pero tienes un tatuaje que dice Devast grabado en tu cara. Nadie lo iba a contratar. Mark estaba decidido a cambiar su vida, encontrar trabajo, apoyar a su novia y reunirse con su hijo. Pero ese tatuaje era un gran obstáculo. Así que recurrió a Facebook, publicando en un grupo de empleos sobre cómo su tatuaje estaba arruinando sus oportunidades de conseguir trabajo. Estaba solicitando algunas cosas en Facebook y pensé, en realidad no debería dejar que mi tatuaje facial me detenga. Y fue entonces cuando me tomé el selfie. Para su sorpresa, la publicación se volvió viral. Algunas personas fueron comprensivas, pero no fue solo simpatía lo que Mark recibió. Un jefe de andamios llamado Jitz Arena vio potencial en él y le ofreció un trabajo de inmediato. Poco después, otros empleadores se pusieron en contacto, ofreciendo trabajo en corte de concreto, seguridad y trabajo general. Una mujer incluso se ofreció a proporcionarle todo el equipo que necesitaría para empezar de nuevo. La historia de Mark era sobre redención, una segunda oportunidad después de una decisión imprudente que casi descarrila su vida. Pero este próximo caso no trata de segundas oportunidades. Se trata de una noche que salió tan mal que el arrepentimiento estaría escrito por todo su rostro. Número 6. Edward Murray. Edward Murray era un trabajador de 34 años del Reino Unido, cuya noche de excesos con el alcohol se convirtió en una lección de por vida sobre la confianza y los límites del alcohol. Todo comenzó en una fiesta en una casa en Northamptonshire. Edward estaba bebiendo como si no hubiera un mañana. Se desmayó durante 4 o 5 horas, completamente ajeno al caos que se desarrollaba a su alrededor. Para cuando despertó, estaba aturdido, confundido y probablemente lidiando con un fuerte dolor de cabeza. Pero el verdadero golpe llegó cuando se miró en el espejo. Allí, mirándolo, no solo estaba su propio reflejo, sino un tosco tatuaje explícito de genitales masculinos dibujado en su frente. Para empeorar las cosas, la palabra nonce estaba tatuada al lado, un insulto extremadamente serio en el Reino Unido, a menudo usado como un término despectivo con implicaciones perturbadoras. Aún aturdido, Edward bajó tambaleándose las escaleras, solo para encontrar a todos en la fiesta riéndose a carcajadas. Al parecer, él mismo había pedido el tatuaje. Ya fuera verdad o solo una broma cruel, una cosa estaba clara. No tenía memoria de haberlo aceptado. Y realmente, alguien, incluso en su estado más ebrio, pediría algo así. Edward sabía que no podía andar así para siempre. El daño estaba hecho, pero necesitaba salvar lo que pudiera. Eventualmente, se lo cubrió con una calavera y huesos cruzados. Definitivamente más intimidante que humillante. Aunque probablemente todavía no era lo que imaginaba que llevaría en la cara cuando se despertó esa mañana. La historia de Edward fue una brutal llamada de atención sobre lo que sucede cuando las bromas van demasiado lejos. Pero el siguiente trabajo brutal de tatuaje comenzó con una cita de belleza y terminó en una pesadilla cada vez que Jamie Ledbetter se miraba en el espejo. Número 5. Jamie Ledbetter. Todos hemos tenido nuestros días de belleza malos. Tal vez un corte de pelo que no se adaptó bien a tu rostro o una depilación de cejas que quedó demasiado fina. Pero para Jamie Ledbetter, las secuelas de una cita de belleza se convirtieron en un desastre total que la acompañó cada vez que se miraba en el espejo. Jamie, una mujer de 42 años de Missouri, solo buscaba un pequeño cambio de imagen. Quería cejas más llenas y definidas y reservó una sesión con alguien que afirmaba ser un artista certificado en microblading. Jamie Ledbetter quería cejas más pobladas. En noviembre fue a una mujer que afirmaba estar certificada en microblading. La microblading, en teoría, es un procedimiento de maquillaje semipermanente donde se tatúan trazos delicados en la piel para imitar pelos reales de las cejas. Cuando se hace bien, los resultados pueden ser impecables. Pero en lugar de cejas elegantes y de aspecto natural, Jamie terminó con líneas gruesas, desiguales y excesivamente arqueadas que le daban la apariencia de alguien permanentemente congelado en un estado de pánico. No importaba cómo se aplicara el maquillaje, no había forma de cubrirlo. Sus cejas eran demasiado oscuras, demasiado altas y demasiado dramáticas. Como si eso no fuera lo suficientemente humillante, su relación tampoco sobrevivió a la transformación. El hombre con el que salía en realidad rompió con ella después de ver sus nuevas cejas. Pasó meses tratando de encontrar a alguien que pudiera arreglar el desastre, pero corregir un trabajo de microblading mal hecho no es tan fácil como aplicar más tinta.
La microblading es un procedimiento semipermanente para hacer que las cejas se vean más llenas, y miles de mujeres lo hacen de manera segura cada año. Requiere habilidad y paciencia. Eventualmente, conoció a Cara Gutiérrez, una profesional conocida por la eliminación de tatuajes y la corrección cosmética permanente. Cara utilizó una solución especial para aclarar pigmentos llamada lift, que consistía en tatuar sobre la tinta original para ayudar a descomponerla y desvanecerla. Se necesitaron múltiples sesiones, mucho coraje emocional y más de $1,000 para siquiera comenzar a revertir el daño. La historia de Jaime fue una lección dolorosa sobre cómo una pequeña decisión de belleza puede convertirse en algo que altera la vida. Pero, ¿qué sucede cuando no es solo una mala elección? Cuando se convierte en una obsesión total tatuada en todo tu rostro. Número 4. Melissa Sloan. Los tatuajes pueden ser personales, significativos, incluso empoderadores, pero para Melissa Sloan se convirtieron en algo completamente diferente. La madre de 45 años de Gales pasó años convirtiendo su cuerpo en un lienzo viviente, cubriendo de tinta cada centímetro de piel, incluyendo toda su cara. Pero esto no es solo una forma de expresión personal. Melissa dice abiertamente que es adicta a hacerse tatuajes y ha tenido un costo serio. Su apariencia cubierta de tinta ha hecho casi imposible que consiga un trabajo. Los empleadores la miran y deciden que no es lo que buscan. Sin entrevista, sin conversación, solo rechazo instantáneo. Melissa no lo niega. Lo ha escuchado demasiadas veces para contar. Aún así, los tatuajes siguen llegando. De Gales, y tengo 46 años, y me encantan los tatuajes, y no puedo dejar de hacerme tatuajes porque estoy... Melissa se tatúa hasta 3 veces por semana, no en un estudio profesional, sino en casa, o a veces incluso en su coche. De hecho, lleva una máquina de tatuar con ella, por si acaso le apetece. Y la persona responsable de la mayoría del trabajo, su novio. No tiene licencia, pero ha estado tatuando durante años, dándole a Melissa lo que ella llama tinta estilo prisión. Ha cubierto tatuajes viejos con nuevos más veces de las que puede recordar, no porque no le gustaran, sino porque la euforia que siente con la aguja la mantiene en marcha. Para ella, tatuarse ya no se trata de estética. Se trata de ese golpe de adrenalina, de esa sensación de transformación. Sin embargo, a pesar de los contratiempos, dice que no tiene planes de detenerse. Para Melissa, esto es quien es, incluso si el mundo no puede ver más allá de eso. Pero a veces, recuperar el control puede convertirse en lo que lo quita todo. Número 3. Xiaolong. Cuando Xiaolong se hizo su primer tatuaje, no lo vio como un error. A los 24 años, el nativo de China había pasado por un momento difícil y vio el arte corporal como una forma de recuperar algo de control. Pero lo que comenzó como un mecanismo de afrontamiento, rápidamente se convirtió en un compromiso del que no podía escapar. En 2018, Xiaolong se lanzó por completo. Cubrió su cuerpo de tinta, no solo sus brazos y torso, sino su rostro, cuello e incluso el blanco de sus ojos. El más audaz de todos fue un gran tatuaje de calavera que se extendía por toda su cara, dándole un aspecto sacado directamente de una película de terror. En ese momento, se sentía bien. Ahora, dice que es el mayor arrepentimiento de su vida. En China, los tatuajes todavía están muy estigmatizados. Mientras que en Occidente, el arte corporal ha sido adoptado en la moda y los medios, la cultura china sigue siendo conservadora. Con su apariencia, Xiaolong se convirtió en un blanco ambulante. Extraños lo insultaban. Los sistemas de reconocimiento facial ni siquiera registraban sus rasgos. Y cuando se trataba de encontrar un trabajo, ni hablar. Los empleadores veían la tinta antes que a él. Después de años de ser excluido, finalmente tomó una decisión dolorosa. Comenzó el proceso de eliminación de tatuajes con láser. Los tratamientos fueron brutales, tan dolorosos que tuvo que tomar descansos entre sesiones solo para dejar que su piel sanara. Y tampoco fue barato. Eliminar un tatuaje, especialmente uno tan grande y oscuro, es un proceso lento y costoso. Aún así, Xiaolong sigue adelante. Quiere reconstruir su vida sin el rostro que lo mantenía atrás. Pero las cicatrices, emocionales y físicas, son profundas. Su historia es un poderoso recordatorio de que las cosas que hacemos para sobrevivir a un momento difícil pueden terminar definiéndonos mucho después de que ese momento haya pasado. La siguiente historia, sin embargo, es aún más compleja. Cuando los tatuajes una vez significaron todo, pero ahora son un recordatorio de lo que has dejado atrás. Número 2. Sarah Mills. No todas las historias de tatuajes terminan con orgullo. Para Sarah Mills, los tatuajes fueron una vez una forma de empoderamiento, una manera de resistir las expectativas que nunca pidió llevar. Ha estado bastante tatuado durante aproximadamente una década. Pero hoy, a sus 36 años, se encuentra viviendo con recordatorios permanentes de una versión de sí misma que ya no reconoce. El cuerpo de Sarah está cubierto de tinta cuidadosamente seleccionada. Cada pieza fue diseñada a medida, costosa y elegida con intención. Sus tatuajes son un símbolo de rebelión de su juventud, esparcidos por su cuerpo como declaraciones.
En sus 20 años, estaba luchando contra la imagen que la gente tenía de ella, la de una ama de casa estereotipada con sueños predecibles y un comportamiento tranquilo. Quería ser vista como fuerte, independiente e imposible de categorizar. Los tatuajes se convirtieron en su escudo, su forma de reescribir la narrativa. Pero el tiempo cambia a las personas. Hoy en día, el mundo de Sarah se ve muy diferente. Ha cambiado la rebeldía por pasatiempos tranquilos, coleccionar antigüedades, paseos por la naturaleza, estéticas más suaves. Los tatuajes audaces que antes coincidían con su mentalidad, ahora se sienten como ecos de la vida de otra persona. Y más allá de la desconexión personal, la tinta le ha costado profesionalmente. Como modelo, actriz e influencer, ha perdido trabajos porque las marcas pensaban que su tatuaje en el pecho era demasiado llamativo. Incluso cuando conseguía trabajo, los tatuajes eran eliminados digitalmente. Era como si partes de ella fueran borradas para encajar en la idea de belleza comercial de otra persona. Cuando compartió sus arrepentimientos públicamente, Sarah esperaba apoyo. Pero en cambio, fue acusada de ser falsa. La gente decía que nunca estuvo realmente comprometida con ese estilo de vida. Pero Sarah vivió esa vida durante casi 20 años. Si ella no fue auténtica, ¿quién lo es? No se apresura a borrar la tinta. La eliminación es costosa, dolorosa y lenta. Estoy en Atlantic Laser Tattoo Removal a punto de hacerme mi segunda sesión. Por ahora, ella elige vivir con eso. Algunos días ni siquiera lo nota. Otros días, los extraños sí. Y cuando hacen juicios precipitados sobre quién es ella basándose en su apariencia, es cuando duele. Pero la historia detrás de Luke Williams es diferente. Él no se arrepiente de sus decisiones y se mantiene firme, incluso cuando el mundo sigue intentando que se disculpe por ello. Número 1. Luke Williams. Luke Morrison Williams no es quien esperas. A los 47 años, es un trabajador de recuperación que pasó 2 décadas ayudando a las personas a desintoxicarse, escapar de la falta de hogar y reconstruir sus vidas. También es padre. Pero lo primero que la gente ve no es su compasión ni sus credenciales. Es el tatuaje llamativo en su rostro. Luke se hizo el tatuaje en 2009 a los 32 años. Sabía que llamaría la atención, pero no estaba preparado para lo intensa que sería la reacción del público. Ya sea comprando comestibles o entrando a una reunión, puedes sentir las miradas. Lo han confundido con un criminal, le han negado la entrada a clínicas y constantemente se ve obligado a explicarse. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que su tatuaje en realidad le ayuda en su trabajo. Sus clientes, muchos de los cuales están luchando contra la adicción, lo ven como alguien que lo entiende, alguien que ha pasado por eso, no solo predicando desde la barrera. Su apariencia derriba muros que a otros les tomaría meses superar. Aún así, la sociedad no siempre ve los matices. Algunos ven tinta y asumen peligro. Otros lo tratan como una advertencia. Y en el mundo profesional, ese prejuicio es profundo. Luke ha tenido que demostrar una y otra vez que no solo es empleable, sino esencial. Para Luke, su tatuaje no se trata de rebeldía, se trata de propiedad. Él defiende su decisión, aunque haya complicado su camino. Porque aunque la tinta sea permanente, también lo es el trabajo que está haciendo para ayudar a otros. Y si su tatuaje en la cara evita que una persona se juzgue demasiado o la anima a aceptarse tal como es, entonces dice que vale la pena. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.